Muchas gracias por interesaros por el curso de reparación de estructuras de hormigón y bienvenidos a la presentación. Yo me llamo Alejandro Calle, soy el responsable del curso y voy a tratar de contaros brevemente el planteamiento que hacemos para que el curso sea satisfactorio y los contenidos que vamos a tocar. El temario del curso ha sido preparado por gente que nos dedicamos profesionalmente al proyecto y reparación de estructuras, por lo tanto esperamos que os sirva para poder aplicarlo directamente a vuestra vida profesional. Aquí podéis ver los contenidos que vamos a desarrollar, no es una lista completa ni exhaustiva, pero sí que son aquellos puntos que creemos que pueden ser más relevantes. Los temas combinan desde cuestiones totalmente teóricas a cuestiones relacionadas con la normativa y cuestiones de aplicación práctica y de proyecto. El primer tema es un tema puramente normativo en el que vamos a estudiar cómo la norma define aquellas acciones que hemos de considerar a la hora de evaluar un proyecto, de forma que aprenderéis a ver no solamente dónde buscar esos valores, sino también la manera en que hemos de combinarlos para que podamos tener una visión clara de lo que le está ocurriendo a una determinada estructura. También veremos cuestiones referentes a conceptos básicos para el dimensionado y proyecto del hormigón armado. Entendemos que podéis venir de entornos profesionales y formativos muy distintos, con lo cual creemos que es interesante que tengáis herramientas de dimensionado de hormigón, tanto a flexión como a cortante, para que luego podáis comprender qué tipo de acciones hemos de realizar para poder reforzar adecuadamente esas estructuras. En el hormigón no solamente es todo resistencia y deformación, sino también están cuestiones de durabilidad. El hormigón es un material en el que en fase de proyecto podemos prever una serie de actuaciones para que la estructura no solamente sea segura, sino que además lo siga siendo durante mucho tiempo y evite reparaciones. Entonces veremos también cómo la norma nos define los entornos en los que se va a encontrar la estructura y las medidas que habremos de tomar para que esa durabilidad quede asegurada durante el plazo de vida útil de la estructura y, si es posible, bastante más allá. Entramos ya en cuestiones directamente relacionadas con el proyecto, es decir, ya no se trata de cuestiones normativas ni teóricas, sino de saber cómo podemos comprender lo que le está pasando a una estructura de hormigón que ha recibido daños o que prevemos en la que pueda haber daños. Entonces, para ello lo que veremos será una serie de cuestiones generales, de cómo se producen las fisuras, la forma que tienen y el origen del daño, y lo combinaremos con clases muy prácticas en las que analizaremos casos concretos que provienen de la experiencia que hemos tenido los que hemos elaborado el curso y estableceremos debates para que a partir de esa discusión y esa elaboración de argumentos pues podáis comprender qué es lo que le está pasando a una estructura de hormigón. Veremos también qué tipo de instrumentos y aparatos tenemos disponibles para poder conocer de una manera más profunda lo que le pasa al hormigón, es decir, ir más allá de inspección puramente visual. Entonces veremos pues, que tenemos una amplia gama de dispositivos, desde los ensayos destructivos en los que tomamos una muestra del hormigón que hay en una estructura y luego le procedemos a ensayarla, a cuestiones más sofisticadas, pero también de una gran utilidad, en la que mediante diversas técnicas podemos conocer el estado de un hormigón sin necesidad de extraer o de dañar esa estructura en el estado en el que se encuentra. Veremos también en qué tipo de sistemas tenemos disponibles para poder reparar una estructura, es decir, una estructura en la que hay una serie de daños que todavía no son suficientemente graves como para plantearnos reponer elementos completos, pero sí que hay que reparar puntualmente. Entonces veremos que hay una amplísima gama de técnicas, desde las más sencillas que se aplican directamente con herramientas sencillas a sistemas tremendamente complejos en los que mediante inyecciones y cuestiones semejantes podemos reparar estructuras con un amplio nivel de daños. También estudiaremos cuestiones referentes al refuerzo, es decir, cuando la estructura no basta con repararla, sino que hemos de reforzarla, bien porque ha aparecido una carga nueva que no se había tenido en cuenta, o bien porque el daño es tan grande que tenemos que aportar material adicional para poder estar seguros de que esa estructura es segura. Este es un tema que me parece muy interesante porque combina cuestiones teóricas en las que veremos cómo funciona mecánicamente un refuerzo y cuestiones prácticas en las que veremos cómo es posible reforzar una estructura que ya existe sin tener que destruir y volver a hacerla.
Una cuestión fundamental en el análisis de estructuras de hormigón es la fisuración. El hormigón es un material que a tracción no funciona demasiado bien e inevitablemente se fisura, o sea, no podemos evitar la fisuración. O podríamos decir que una estructura de hormigón armado no fisurada es que no la hemos calculado suficientemente bien. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de controlar esa fisuración. Entonces, la normativa nos da una serie de procedimientos en los que veremos cómo calcular la apertura de esas fisuras y veremos también los límites que nos podemos permitir de apertura de esas fisuras. Y ya por último, un tema en el que veremos también cuál es la gama de productos y procedimientos que tenemos para proteger el hormigón. O sea, ya hemos conseguido detectar el daño, hemos visto qué tenemos que hacer, que puede ser una reparación o puede ser un refuerzo, pero a continuación queremos que eso que hemos hecho dure. Entonces lo que tenemos que hacer es proteger adecuadamente ese hormigón, por lo tanto acabamos con esta cuestión en la que veremos la gama de productos y de técnicas que tenemos para proteger adecuadamente el hormigón. Y con todo esto creo que hemos visto de manera general el contenido del curso. Insisto en que el objetivo que perseguimos es que obtengáis una formación eminentemente práctica, por lo tanto haremos mucho hincapié en el estudio de casos concretos y en el uso de chats y de clases virtuales para que al final de este curso pues, os veáis en condiciones de poder afrontar un proyecto de estudio de una estructura y de rehabilitación o de reparación. Pues espero veros más adelante.